Y estoy con uno de los consentidos de esta casa regia, por supuesto, doctor Alberto Villarreal. Qué hermoso trabajo el poderle decir a las mamás pues que van a ser madres, ver las caras de ilusiones cuando en esos secos. Qué hermoso trabajo. Así es, muchas gracias, Lore, gracias por la introducción y de verdad muchas felicidades a todas las madres el día de hoy. Es una maravilla, a mí me encanta, amo mi trabajo, lo adoro. Lo sabemos. Lo amo y les quiero mandar una felicitación muy calurosa a todas las madres el día de hoy. Muchísimas felicidades, bendiciones por siempre. Por supuesto, y bueno, pues no podíamos pasar este día sin hablar de los temas porque siempre nos traen información bien interesante para esas mamás que ya están a la espera y esos embarazos prolongados. Así es, embarazo prolongado. ¿A qué se le llama embarazo prolongado, Lore? Primero que nada partiremos de saber cuánto es lo que dura un embarazo normalmente. Nosotros contamos los embarazos, ese es el pleito de siempre de los ginecólogos con las mamás, que las mamás lo cuentan por meses, nosotros lo contamos por semanas. Por semanas. Y nosotros empezamos a contar desde la última menstruación. Sabemos que la concepción se dio 2 semanas después de la última menstruación, pero siempre lo contamos desde el inicio de la última menstruación y de ahí en adelante vamos contando semana tras semana cómo va transcurriendo el embarazo. Un embarazo de término, es decir, cuando el producto o el bebé ya puede nacer sin problema alguno porque ya está maduro, es después de la semana 37. Antes de la semana 37 estamos hablando de un nacimiento prematuro. Prematuro. ¿Sí? Un nacimiento prematuro es un bebé chiquito que le falta madurez, que puede tener problemas por inmadurez pulmonar, que puede tener problemas para respirar por sí solo, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, o sea, como dicen, ni crudo ni quemado, debe ser exactamente como debe ser. Entonces, así como tenemos embarazo prematuro, que es antes de la semana 37, existe el embarazo prolongado, que es después de la semana 41. Debe ser angustiante, ¿no? Muy que dices angustiante. tú, ¿qué pasa y estará bien? Tan es grave el prematuro, porque es inmaduro y todavía no puede respirar por sí mismo, como es grave el posmaduro, es decir, el embarazo que ya prolongado, pasó la fecha. porque se nos pasa la fecha y prácticamente aquí ya empieza a haber otro tipo de situaciones que pueden complicar al bebé, y aquí el bebé todavía está dentro de la mamá y obviamente corre mucho más riesgos. Entonces tenemos un embarazo normal para que nazca así con madurez, casi sin complicaciones y demás, es entre la semana 37 y la semana 41. La semana 41 es una semana después de la fecha esa que te dan, que te dicen, tú tienes fecha para tal día, fecha. Todavía de ahí podemos dar una semana más, no más. ¿Por qué? Porque pasando de la semana 41 ya empieza a haber factores de riesgo, como cuáles. La placenta prácticamente empieza, les digo yo a las pacientes, se dan cuenta como que si la paciente ya se quiere jubilar, ya está cansada. Claro. Empieza a tener ya ciertos infartos, coágulos o calcificaciones en sus cotiledones y ya la sangre ya no pasa de la misma manera hacia el bebé. Entonces, es que les digo yo, imagínate que tienes al bebé, es como si fuera un buzo que lo tienes en el fondo del mar y le empiezas a pisar la manguera poquito. Claro. Entonces le empieza a dejar de llegar ese oxígeno, le empieza a dejar de llegar esos nutrientes y obviamente ese bebé empieza a entrar en estrés. Si no nos damos cuenta que esto está pasando, el bebé obviamente podemos inclusive llegar a perderlo. ¿Por qué? Porque esa sangre que la placenta normalmente le pasa al bebé, deja de pasarla, empieza a pasar con menos cantidad o menos frecuencia y empieza a ponerlo en estrés. Aquí indirectamente podemos detectarlo, por ejemplo, con la cantidad de líquido amniótico. Es algo que siempre revisamos ya en el embarazo de término en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque si el bebé está recibiendo menos cantidad de sangre, empieza a producir menos orina y por lo tanto empieza el líquido a disminuir. Si este líquido amniótico empieza a disminuir a niveles ya graves, considerables que nosotros consideramos ya de riesgo, tenemos que actuar interrumpiendo el embarazo en ese momento. No necesariamente una cesárea, podemos inducir un parto, pero sí es importante no dejarlo avanzar más, porque ya sabemos que entre más tiempo dejemos avanzarlo, la placenta va siendo cada vez más vieja y empieza a tener menos función y obviamente el producto empieza a tener más probabilidad de complicaciones. Es bien importante nada más no dejarlo pasar. Sí, no dejarlo, y sobre todo porque a veces decíamos, no, es que no queremos cesárea, queremos parto natural. Claro, ya nos dice el doctor que sí se puede por parto natural. Así que, pues muchísimas gracias, doctor. Es un orgullo tenerlo como colaborador de Gente Regia y felicidades por esa labor.